Muy buenos días, bienvenidos a nuestro sexto seminario de este año 2022. Este seminario es el segundo que organizamos en CLAPE sobre un tema que, aunque no está en las primeras páginas de los medios, creemos que es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando se incorporan criterios éticos a las decisiones de inversión, y más importante, el cómo se incorporan estos criterios éticos, en particular cuando les imponemos a las empresas requisitos medioambientales, sociales y de gobernanza, puede afectar su acceso a financiamiento y por ende puede afectar la cuantía y la calidad de las inversiones que las empresas hacen, y por ende afecta el crecimiento de largo plazo de nuestra economía. Para hablar de este importante tema, nos acompañan 4 distinguidos panelistas, a quienes presentará en un momento el moderador del seminario. Me refiero a Alejandro Ferreiro, Felipe Lira, Juan Pablo Lira y Mauricio Larraín. A todos, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a este seminario. Quisiera aprovechar de aclarar que en CLAPES hicimos un esfuerzo por invitar a algunas mujeres expertas en este tema, no porque fueran mujeres, sino porque son expertas. En realidad han liderado esta discusión muchas veces mujeres, pero no fue mal, no fuimos exitosos. Todas, desgraciadamente, tenían compromisos y declinaron nuestra invitación, pero hicimos un esfuerzo por traer mujeres a este panel. Bueno, nos acompañan también de la casa Arturo Cifuentes y Luis González. Luis González va a ser quien va a moderar este webinar. Sin más, los invito a lo que estoy seguro va a ser un muy productivo seminario. Los dejo ahora con Luis González, quien va a moderar y además va a presentar a los panelistas cuando les toque intervenir. Muchísimas gracias. Luis. Muchas gracias, Leonardo. Muy buenos días a todos nuestros cibernautas, a todo el público presente y a nuestro distinguido panel. Voy a ceder la palabra a Arturo Cifuentes, él es investigador principal de CLAPES UC. Además, Arturo, muchas gracias por la invitación a moderar este muy interesante panel en temas de ambientales, sociales y de gobernanza. Así que, Arturo, adelante, por favor. Gracias, Luis. Vamos a poner a ver si puedo compartir pantalla. ¿Me comparten la pantalla, Sandra, para poner por favor, el PowerPoint? Está listo, Arturo. ¿Está lista? Ya. A ver. Por algún motivo no lo pueden ver ahí o no. No me sale la... No te preocupes, Arturo, lo proyecto yo. Ya, proyéctalo tú, por favor, Sandra, y yo te voy avisando. Entonces, son pocas láminas, son 7, así que yo te aviso, por favor, cuando me la cambies. Perfecto. Ya, perfecto. Buenos días, muchas gracias por levantarse temprano para discutir, como les decía Leonardo, nuestro tema de inversiones ESG. El principal foco del seminario, en realidad, es cómo aterrizamos desde el punto de vista práctico el tema de las inversiones ESG. Es decir, en la parte teórica existe bastante consenso en cuanto a los beneficios de invertir bajo criterios ESG, pero en la práctica, cuando uno trata de aterrizar el problema, se producen algunas complejidades debido a los fluidos de la definición. Pasemos entonces, Sandra, a la siguiente, por favor. La siguiente lámina. Ya. El concepto de ESG, si bien es cierto, se ha puesto de moda últimamente, es relativamente viejo, digamos, ¿ya? La mayoría de las religiones, por ejemplo, incorporaron en alguna medida los criterios ESG, incluso a comienzos del siglo XIX, por ejemplo, en Estados Unidos los cuáqueros promovían la idea de que no había que comprar, esto estoy hablando antes de la guerra civil en Estados Unidos, que no había que comprar productos que hubieran sido fabricados por esclavos, y el tema después fue tomando progresivamente, como ustedes saben, un poco más de ímpetu a raíz de los años 60, el boicot que se le hizo a Sudáfrica, principalmente de la Universidad Norteamericana. Y el tema, más bien, yo diría que se formalizó durante el periodo de Kofi Annan en Naciones Unidas, cuando Naciones Unidas sacó sus 6 principios de inversión responsable.
Y hoy día existe un número bastante grande de empresas que están comprometidas a invertir bajo criterios ESG. Dicho esto, existe algún grado de confusión y de ambigüedad con respecto a qué significa ESG. Vamos a la próxima, por favor, Sandra. Ya. Ahora, no, la anterior, Sandra, donde tenemos los principios, donde dice la lámina anterior, es esa ya. Estos son los 6 principios, no los voy a leer acá, ustedes los pueden ver, pero en lo que sí podemos estar todos de acuerdo es que si bien los principios conceptualmente son bastante razonables, en la parte operativa y en la parte implementación práctica se pueden producir algunas ambigüedades debido a que son cosas que son más bien de tipo filosófico que más bien de tipo práctico. Entonces, la siguiente, por favor, Sandra. Entonces, aquí es donde podemos ver los principales desafíos que uno enfrenta en el momento de invertir bajo criterios ESG. Ahora, si uno lo piensa en términos conceptuales, la idea de incorporar criterios éticos en el momento de invertir en alguna medida es bastante tonta. O sea, lo lógico sería que uno incorporara criterios éticos no solamente en el momento de invertir, sino que en cualquier cosa que uno hace, más allá de las inversiones, digamos, ¿ya? Entonces, en ese sentido, el concepto no es muy novedoso. Dicho esto, en el contexto de ESG, existe alguna ambigüedad, primero porque no existe una definición universalmente aceptada sobre qué significa ESG, existe ambigüedad en cuanto a cuáles son los factores que uno debería considerar detrás de cada elemento ESG, cuál sería la ponderación que hay que darle a cada uno. Por ejemplo, algunas personas sostienen, por ejemplo, fabricación de armas. ¿Ya? Evidentemente, una empresa que fabrica ametralladoras quedaría fuera bajo ese criterio. Pero el asunto no es tan claro, porque muchas veces la empresa que fabrica la ametralladora, ¿no es cierto?, tiene que comprarle una chip o otro elemento a una empresa que está como parte de la cadena de producción. Entonces, no son muy claras, no son como blanco y negro muchas de las definiciones. Existe una gran proliferación de expertos CHC, como ustedes se habrán dado cuenta. Son las mismas empresas que hace 10 años atrás eran expertos en globalización y hace 20 años atrás eran expertos en Y2K. Si ustedes se acuerdan, cuando iba a cambiar el calendario del año 1999 al año 2000, se suponía que iba a producirse un descalabro con los sistemas computacionales, había muchos expertos en ese tema. Bueno, hoy día son expertos en ESG, ¿ya? Muchos de los estudios también tienen los estudios que promueven la inversión ESG tienen problemas metodológicos, algunos, bueno, no son muy serios, les voy a mostrar un ejemplo en un segundo. Muchas veces están hechos por empresas que tienen conflicto de interés, digamos, en el sentido que están vendiendo productos que se benefician de esto. Ahora, dicho esto, uno podría pensar que, sobre todo desde el punto de vista del inversionista retail, que tiene más dificultades para poder hacer una evaluación de si una empresa satisface o no los criterios de sí, los ratings podrían ser interesantes como ayuda. Sin embargo, o sea, es lo que sucede en el mercado de renta fija. Por ejemplo, en el mercado de renta fija, como ustedes saben, existen los ratings de Moody's, de S&P, de Fitch, y existe más o menos de acuerdo, ¿no es cierto?, que Argentina es un mal pagador, Japón y Suecia son buenos pagadores. Existen algunas discrepancias en cuanto a menores, digamos, pero a nadie se le ocurriría poner a Argentina en la escala más alta de un rating crediticio y en la escala más baja. En el caso de los ratings ESG tenemos unas situaciones un poco similares, bastante disimilares en cuanto a los criterios de opinión. La próxima, Sandra, por favor. Ya, aquí les voy a resumir un estudio que acabamos de hacer en CLAPE con respecto a los ratings ESG, que desgraciadamente no son muy útiles en el momento de ayudar a un inversionista. Lo que hicimos aquí fue bastante simple. Consideramos las empresas del S&P 500, que es como el índice estándar del mercado accionario global, y consideramos los 4
ratings que son los más populares, los que están disponibles a través de Bloomberg, digamos, que es el sistema que la mayoría de los actores financieros consideran. Entonces está MCI, Standard & Poor's, ISS y Sustainalytics. Estas 4 empresas hacen rating más o menos del 90% de las empresas que están en el S&P 500 y ocupan unas escalas distintas. O sea, MCI tiene 7 categorías, S&P va de 0 a 100, IS de 1 a 10, entonces hay que transformarlas, digamos, uniformizarlas, ponerlas en una escala de 1 a 7 para poder hacer comparaciones. Veamos la próxima entonces, Sandra, por favor. Y aquí les voy a mostrar algo que es bastante deprimente y que avala la confusión que existe en este momento. Existe una disciplina conocida como teoría de medición, una disciplina bastante vieja que está avalada por estadística aplicada en el fondo, y que en el fondo lo que se hace es evaluar bajo distintos criterios lo que en este caso serían los ratings, ¿no es cierto? Existe algo que se llama agreement, reliability, una serie de cosas de ese tipo. Les voy a mostrar solamente una cosa. Y lo que les voy a mostrar acá, ustedes ven la columna, la tercera columna que dice TW0, el grado de agreement de los ratings es 0.05, lo cual es bastante bajo. O sea, 0 significa desacuerdo total, 1 acuerdo total. Ahora, si uno toma una definición un poco más benigna, digamos, y clasifica los ratings haciendo una analogía con el mercado de renta fija, digamos, lo que podría ser categoría de inversión y bonos basura, junk bonds, o sea, 2 categorías, aún considerando 2 categorías, es decir, bueno o malo, o un pass and fail, el nivel de agreement es 0.32, lo cual es bastante bajo. O sea, dicho en términos simples, lo que esto significa es que si yo quiero ocupar como guía los ratings ESG para tomar una decisión, voy a terminar con una decisión o un portafolio bastante distinto dependiendo de cuál sea el rating que yo ocupo. Es decir, si lo voy a creer a la clasificadora A, B, C, D o D. ¿Ya? Eso es bastante complejo, digamos, desde el punto de vista operativo. Es decir, los ratings no nos sirven mucho en el momento de tomar una decisión. La próxima, Santa, por favor. Y aquí les quise poner esta comparación, digamos, en cuanto a cuán confiable, desde el punto de vista de teoría de la medición, son los ratings ESG, y desgraciadamente son bastante poco útiles, no son muy útiles. Los ratings meteorológicos, si ustedes piensan cuando un meteorólogo examina todos los datos que existen hoy día para poder hacer un pronóstico en cuanto a si mañana va a estar lloviendo o va a haber sol, digamos, tenemos una situación similar, ¿no es cierto? Son varios jueces que van a emitir una opinión con respecto a un fenómeno que se va a producir en el futuro y teniendo acceso a la misma información, tal vez usando modelos distintos, digamos, ¿ya? Pero teniendo acceso más o menos a la misma información. Entonces, ustedes pueden ver los pronósticos meteorológicos, que en alguna medida son como un ratings, tienen, desde el punto de vista de teoría de la medición, unos factores bastante altos, casi cercanos a 1. Los ratings crediticios, que son los que mencionaba en algún momento, que se ocupan mucho en el mercado de renta fija, también existen discrepancias, ¿no es cierto? Por ejemplo, Estados Unidos está considerado como AAA, de acuerdo a algunas calificadoras, y otros como AA. Pero nadie piensa que Estados Unidos sea AAA y que al mismo tiempo otra clasificadora le dé un junk bond de rating, ¿ya? Los ratings de psicología clínica tenemos acá. El mercado del vino es un mercado interesante. El mercado del vino, como ustedes pueden suponer, es un tanto más subjetivo. Se ha hecho un esfuerzo en el mercado del vino por tratar de uniformizar criterios en el sentido de utilizar los mismos parámetros, por ejemplo, el color, el gusto, el bouquet, una cosa que se llama el finish, y ustedes ven los números, ahí son 0,5 y 0,34. En el caso de los ratings, ESG es bastante bajo los coeficientes que yo les presento. Bueno, no quiero decir con esto que la idea de los ratings ESG sea mala, pero simplemente los ratings ESG nos reflejan en alguna medida lo que todos sabemos, ¿no es cierto? Existe algo de ambigüedad con respecto a la definición y existe algo de ambigüedad con respecto a cómo medirlo.
La próxima, Santa, por favor. Ya, esto les voy a mostrar aquí, esto, bueno, se van a reír a lo mejor ustedes, digamos, pero esto es lo que decía yo con respecto a que algunos estudios con respecto a los criterios ESG a veces no son muy serios o son, incluso perjudican una causa justa por la falta de seriedad. Este es un informe que salió hace poco, lo puede leer usted, está en el sitio web del BIS, del Bank of International Settlements. Este estudio concluye que si hay un aumento del 1% en las mujeres que sean managers en una empresa, esto disminuye en 50 basis points la emisión de CO2. O sea, si uno leyera esto, digamos, habría que concluir que hay que pedir a todos los hombres y poner solamente a mujeres en situaciones de liderazgo para eliminar el CO2. Curiosamente, esto lo saqué del abstract, introducen también un concepto extraño. Los que ustedes, que son los que tengan familiaridad con estadística, habrán escuchado algo que se llama estadísticamente significante, significativo. Aquí este informe introduce el concepto de estáticamente significativo, ¿no? Un concepto nuevo aparentemente. No sé si Agustín Cartens habrá aprobado este concepto, tal vez y algo nuevo, pero en fin. Entonces, esto es un poco lo que les decía yo con respecto a muchos de estos informes. O sea, se han hecho, por ejemplo, informes con respecto al beneficio de invertir bajo criterios ESG, pero muchas veces los periodos de tiempo son bastante cortos, son de 2 o 3 años, no incluyen crisis financiera. Algunos, por ejemplo, comparan retornos, pero no los ajustan por riesgo. Entonces, es difícil saber si son realmente importantes las diferencias o no. Y pasemos a la última, Sandra, la última lámina. Entonces, bueno, no los quiero, o sea, lo que quiero resaltar con esto es que no se trata de estar a favor o en contra de incorporar criterios éticos en el momento de invertir. O sea, como les decía yo, lo lógico sería que uno incorporara factores éticos no solamente al momento de invertir, sino que al momento de tomar cualquier otra decisión que uno tome en la vida. Volviendo a los ESG, el principal problema entonces es que no existe una definición universalmente aceptada sobre qué significa ESG. De hecho, algunas definiciones son un poco contradictorias. No existe tampoco un acuerdo grande en cuanto a los factores a considerar, e incluso estando de acuerdo en los factores que uno quiere considerar, cómo medirlo. ¿Ya? Por ejemplo, uno puede considerar que es importante que una empresa esté involucrada con la comunidad donde opera, conforme, pero ¿cómo medimos eso? ¿Ya? Es bastante ambiguo. Y lo otro, la ponderación que se le da a cada uno de los factores es algo que no está zanjado. Entonces, dicho esto, está claro que invertir bajo criterios ESG, sea ya a nivel personal, uno como retail investor o como una institución, enfrenta algunos desafíos derivados de lo que acabo de explicar yo, de la ambigüedad y fluidez del concepto. Pero bueno, mi función acá no es dar respuestas definitivas a esto, sino que es darles el desafío a nuestros panelistas, que me imagino que nos van a explicar cómo han implementado ellos sus portafolios personales bajo criterios ESG y en las instituciones donde están afiliados, cómo han incorporado, bajo qué criterios han implementado lo de los ESG. Entonces, con esto termino. Y Luis, invito a nuestros distinguidos panelistas a que nos expliquen cómo han armado ellos en sus instituciones y en forma personal sus portafolios ESG. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Extremadamente estimulante la investigación, la presentación y además la provocación para nuestro distinguido panel. A propósito del panel, voy a presentarlos. Tenemos el agrado de contar con la presencia de Mauricio Larraín. Él es vicepresidente de la Comisión para el Mercado Financiero, la CMF. También nos acompaña Alejandro Ferreiro, director titular de la compañía de seguros Confuturo, ex autoridad también, regulador en el mercado. Muchas gracias, Alejandro, por estar con nosotros. También está Felipe Lira, Head of Investment Strategy de la AFP Capital. Y también nos acompaña Juan Pablo Lira, vicepresidente de la Asociación de Administradoras
de fondos mutuos, gerente general de la Administradora General de Fondos, Inversiones Security. Realmente es un panel muy destacado. Agradecerles mucho por su presencia. Mi rol acá es continuar con esta discusión y promover la discusión. Mi nombre es Luis González, soy coordinador económico de Cambio Climático, Energía y Medio Ambiente en CLAPES UC. Nuevamente, muchas gracias por la invitación, Arturo, para fomentar y para estimular la conversación. Bien, entonces, con ese propósito, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Después de tener esta presentación, la primera ronda de preguntas general para todos ustedes. Después voy a pasar a la estimulante pregunta que hacía Arturo para cada uno de ustedes. Pero antes, quería pedirles una opinión con respecto al estudio, con respecto a la presentación y al tema en general. Se han tocado hay distintos temas, digamos, en la presentación, como por ejemplo el grado de concordancia entre las distintas mediciones de ESG. También se ha mostrado qué pasa con algunas industrias. Se ha presentado un ejemplo en específico. O sea, tienen mucho que colectar, así que adelante, por favor. Mauricio, si podemos partir, si das parte a esta primera ronda, que es una reacción con respecto a la investigación, al tema y a la presentación. Y después seguiré con preguntas particulares siguiendo la tónica de la pregunta que les hacía Arturo. Adelante, por favor, Mauricio. Muchas gracias, Luis, por la introducción y por la invitación a participar en este evento. Primero que nada, felicitaciones a Arturo y a sus coautores por un trabajo que es muy interesante y es muy oportuno. El trabajo está muy bien ejecutado y técnicamente, yo me leí el paper, Arturo, técnicamente muy avanzado. Entonces se nota claramente la formación matemática de Arturo y se nota que estudió en Caltech. Y ese enfoque, sin duda, es muy bienvenido. Arturo, tengo dos grandes comentarios que espero puedan servir para mejorar aún más el trabajo. El primero tiene que ver con motivación. El trabajo parte diciendo que la importancia de considerar criterios éticos al momento de hacer inversiones no es una idea nueva, y este concepto está presente hace mucho tiempo atrás en la Biblia y en la tradición judía e islámica. Y si bien esta visión es correcta, yo creo que es parcial, no es completa. ¿Por qué? Porque en el mercado, la verdad, existen dos tipos de inversionistas que utilizan criterios ESG en sus portafolios de inversión. Por un lado, están los que menciona Arturo, que son inversionistas que lo hacen por razones éticas o morales. Son los que no quieren invertir en una compañía de tabaco por el daño que produce a la salud, o quizás no quieren invertir en una compañía que produce armamento, que era el ejemplo que ocupaba Arturo, etc. Ese es el primer grupo. Pero hay otro grupo de inversionistas, que puede ser incluso más grande que el primero, que usan criterios ESG no por razones éticas ni por razones morales, sino que para asegurarse de que sus intereses estén bien resguardados. Este segundo tipo de inversionistas usa criterios ESG para cuidar su rentabilidad o relación rentabilidad-riesgos en el largo plazo de sus inversiones. Estos inversionistas lo que buscan es invertir en empresas que gestionan bien riesgos climáticos o riesgos sociales, pues saben que si se materializan esos riesgos, puede destruir el valor de sus inversiones. BlackRock, que es la gestora de fondos más grande del mundo, con activos bajo administración de más de trillones de dólares, hace justamente esta distinción de forma muy clara. BlackRock dice que tiene clientes que actúan por valores, es decir, por razones éticas y morales, y después tienen otros clientes que actúan por valor, en el sentido que están preocupados de la valorización de sus inversiones. Entonces, mi sugerencia, Arturo, es ampliar un poco el foco de la motivación del trabajo y también de la conclusión, porque esto aparece tanto al principio como al final del paper, para dar cabida, digamos, a estos dos tipos de inversionistas que usan criterios ESG por distintas razones. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Alejandro, ¿qué te provoca el documento, la presentación? Por favor, adelante. Gracias, Luis. Gracias, Arturo. Gracias a CLAPES por la invitación. Lo primero que se me viene a la cabeza es que es un hallazgo muy relevante. Cuando en la compañía en la que yo soy director discutimos qué rating utilizar, pensábamos erróneamente, a la luz de este informe, que eran más o menos sustitutos o equivalentes, y que por tanto el criterio de selección del rating tenía que ver con la cobertura de emisores, o eventualmente con el costo, la facilidad de acceso, la usabilidad, la facilidad de comprensión. Pero lo que nos está diciendo Arturo es que dependiendo del termómetro que utilicemos, la temperatura resultante va a ser distinta. Lo que hay detrás de esto es diversidad
en criterios para la selección de los elementos a ponderar, los criterios de ponderación, los modos de medir, es decir, hay una metodología subyacente distinta que es la que explica resultados tan diferentes. Entonces, frente a esto, ¿qué nos pasa? Lo primero es que la pregunta que uno quisiera hacerle al paper, pero el paper termina donde termina, y es un gran paper, pero tiene un límite, es ¿qué hay detrás de cada uno de estas diferencias? ¿Qué explica? ¿Cuál es el ADN particular que tiene cada uno de estos indicadores que determina resultados distintos? ¿Cuáles son los sesgos o los enfoques prevalecientes en cada uno de ellos que nos permita entender por qué los resultados son diferentes? Y esto es muy importante para entidades financieras que quieran hacer de esta decisión de inversión en ESG una cuestión genuina, de fondo, alineada con sus valores reales. Porque si yo soy capaz de identificar la diferencia entre Morgan Stanley o S&P y saber qué están ponderando o subponderando unos y otros, cómo están midiendo unos a otros, yo puedo saber cuál de estos indicadores, cuál de estos ratings es el que más se ajusta a mi propia visión como inversionista. Hoy día lo que sé a partir de este paper es que son distintos. Lo que no sé a partir de este paper y una investigación adicional que probablemente nosotros mismos como usuarios debiéramos hacer es ¿qué explica esa diferencia? ¿Cuáles de esas mediciones se ajustan más a ponderar aquellas cuestiones que me importan? ¿Cuáles están subrayando las opciones en ESG que yo como inversionista institucional quisiera impulsar de mayor manera? Entonces, la conclusión, diría yo, es un hallazgo muy relevante, no da lo mismo cuál se utilice, expectativa de mayor convergencia a nivel internacional, comprender cuál es la tendencia. Si hubiéramos sacado esta foto 5 años atrás, o si la sacamos 2 años para adelante, vamos a tener una disminución de las brechas o un aumento de las brechas, es decir, se está trabajando hacia la convergencia o hacia la preservación de diferencias metodológicas que generan confusión, y sobre todo para nosotros como inversionistas, como usuarios de esto, es entender qué particularidades tiene cada termómetro que determina el resultado de la temperatura y cuál es el termómetro, en consecuencia, que más se ajusta a mis preferencias. Si yo quiero sobreponderar ciertos factores ambientales, sociales o de gobernanza, o valoro ciertas maneras particulares de medir aquello, bueno, ¿cuáles como inversionistas son las que más se alinean con los elementos que están caracterizando el enfoque de cada uno de estos clasificadores, entre comillas, no diré de riesgo, pero sí de aproximación a los temas ESG? Entonces, gracias por el informe, abre los ojos, no da lo mismo opción o preferencia por que a nivel de políticas públicas o de convergencia internacional avancemos hacia un acercamiento y no hacia la divergencia, pero sobre todo el mensaje para nosotros es entender qué hay detrás de cada uno y cuál de aquellas, de todos, es el que más se ajusta a lo que yo como inversionista quiero medir. Gracias. Excelente, Alejandro, muchas gracias. Felipe Lira, por favor, cuéntanos cuál ha sido tu reacción. Hemos visto también algunas presentaciones tuyas. ¿Cuál es tu lectura de esta presentación? Adelante. No, muchas gracias, Luis, por la invitación, Arturo. El paper, de verdad, bueno, me sumo a los comentarios de Mauricio y Alejandro. Calidad técnica muy alta, digamos. Y no solamente el paper en sí es bien potente, sino que además abre muchas preguntas, y yo creo que puede haber un desarrollo muy importante de futuros papers en torno a este. Yo creo que claramente para nosotros es un insumo muy relevante, como AFP y como industria en general. Nosotros hemos estado hace mucho tiempo, no solo digamos a partir del 2006, sino que la industria desde los casos CHIPA en adelante ha tenido un rol muy relevante en el tema de la parte del G, digamos, la gobernanza, y en ese sentido para nosotros hemos ido también incorporando el resto de los criterios en un proceso de inversión bastante cuantitativo, y el tema de la robustez del proceso es clave, y por lo tanto los insumos desde la academia, y sobre todo este mix entre lo que es la academia y la parte ya más práctica de las inversiones, para nosotros es clave, y por eso te agradecemos bastante, Arturo, por este informe, que para nosotros también nos permite seguir mejorando nuestro proceso. En ese sentido, quería un poco destacar, o sea, primero que nada, sería interesante de repente ver, tú hiciste el análisis en torno a acciones de Estados Unidos o empresas de Estados Unidos, perdón, en el S&P.
pero sería interesante ver qué pasaría con este mismo análisis si uno lo lleva, digamos, a otra economía. En algún punto hablas de un ejemplo, lo comparas, digamos, con el caso de México, pero yo creo que también sería bien relevante si esa dispersión que se genera en estos criterios ESG se mantiene o se acrecenta en economías con institucionalidad más débil. Yo creo que ahí hay un punto que puede ser bien relevante, probablemente para otra investigación, pero dejo, digamos, ahí la idea en el sentido de que pareciera ser de que hay mucho más potencial en el tema ESG, en economías en el cual la institucionalidad del país es débil o la regulación dentro del mercado financiero es débil, y por ahí a lo mejor puede ser que el rol, digamos, que están cumpliendo estas agencias y esta dispersión y esta poca fiabilidad en sus índices sea diferente. Lo dejo, digamos, abierto, eventualmente puede ser que la conclusión sea la misma a la de la acción, a la empresa de Estados Unidos, pero yo creo que sería un punto relevante. En el segundo tema, dentro de, para nosotros, un poco, las conclusiones estamos bien alineados, y de hecho por eso que hemos trabajado internamente mucho los procesos de estos indicadores ESG. Ha sido un trabajo interno, bien fuerte, con un equipo, digamos, técnicamente bien preparado, y también con el uso bastante masivo de la tecnología, no solamente en la recolección de datos, sino también en el procesamiento de datos. Y además, como tenemos esta capacidad como industria de afectar un poco el mercado, tenemos un tamaño bien grande, participación importante en muchas empresas, también tratamos, digamos, de guiarlas en los principios en nuestras distintas, digamos, interacciones con ellos. Entonces, en ese sentido, parece ser, digamos, que la conclusión del estudio es que mientras no se desarrolle un mercado más sofisticado en el tema, digamos, de análisis de riesgo ESG o estas agencias clasificadoras ESG, la recomendación claramente es que instituciones, sobre todo como las nuestras, con la capacidad que tenemos que mantener, digamos, esto y profundizar en análisis interno, y eventualmente, si en algún momento se genera, digamos, este mercado, digamos, poder empezar, digamos, a tomar más información de estas agencias cuando ya sea más información fidedigna. Yo creo que en ese punto, a lo mejor un poquito medio volado lo que voy a decir, pero yo creo que sería bien interesante. En general, lo que yo percibo de que las agencias clasificadoras de riesgo han tendido a alinearse bastante bien, sobre todo después del desarrollo de instrumentos derivados como el Credit Default Swap. ¿Ya? Entonces, al final, siempre el mercado, siento yo, y en general uno ve en distintos estudios, el mercado al final es el que ordena, digamos, la información, más que al revés, ¿ya? Más que la información que genera la agencia o la forma, digamos, de crear índice es la que determina los precios. En general, yo creo que desde los precios uno podría, digamos, terminar ordenando, digamos, a estas agencias y a este tipo de información. Y para ello, probablemente se requeriría avanzar en algún mercado derivado ligado a este riesgo ESG, ya sea, digamos, analizando, no sé, y uno ve, digamos, que hay mercados derivados para otros temas, digamos, que de repente no son, digamos, tan importantes, tan sofisticados, entonces eventualmente se podría dar. Me gustaría saber, digamos, tu opinión al respecto, cuál es la capacidad, digamos, de poder desarrollar eso, y de ahí, desde los precios, ir, digamos, al otro lado y ordenar, digamos, estos criterios que claramente tú bien muestras, usando esta teoría de la medición, claramente la validez y la fiabilidad deja mucho que decir. Excelente, Felipe, muchas gracias, muy interesante además las preguntas que se están formulando. Arturo, después de darle la palabra a Juan Pablo, Arturo, por favor, te pediría una reacción. Adelante, Juan Pablo, ¿cómo ves tú desde las inversiones? ¿Cuál es tu opinión? Gracias, Luis. Bueno, agradecer a Clapes por esta invitación en nombre de la Asociación de Fondos Mutuos. Felicitar a Arturo y a todo su equipo por este trabajo, por este paper. La verdad es que es bastante robusto, es impresionante ver cómo a través de la matemática se llega a esta conclusión de la dificultad que hoy día tenemos los inversionistas para la toma de inversiones. Es muy decidor. La verdad es que esto nos desafía porque nos muestra que efectivamente es probable que no necesariamente se esté tomando las correctas decisiones. Sin embargo, también comentarle, Arturo, que este es un tema ya bastante recogido a nivel internacional.
Hoy día, IOSCO, la Organización Internacional de la Comisión de Valores, el grupo de trabajo sobre divulgaciones financieras relacionadas con el cambio climático, y the International Sustainability Standard Boards han levantado estos puntos de forma bien precisa. Este último, no hace mucho, publicó 2 normas que están en consulta, que son sobre divulgación de sostenibilidad y IFRS. Están hasta el día 27 de julio disponibles para hacer comentarios. Una de ellas se refiere a los requisitos generales sobre divulgación relacionados con sostenibilidad, y la otra a los requisitos de divulgación relacionados con el clima. Uno espera que este tipo de normas de alguna forma creen una mayor coherencia, una comparabilidad, una confiabilidad de la divulgación para que los inversores tomen decisiones financieras más informadas. Ahora, esto es un proceso. La verdad es que uno ve cómo van avanzando este tema de sostenibilidad, este tema de los factores ESG, y es realmente, está a una velocidad muy significativa. Me imagino que esto sin duda que ayuda a toda la preocupación para que los diferentes actores, tanto públicos como privados, avancen en buscar estas coherencias, esta comparabilidad. Y ahí tomo un punto que señalaba, no sé si Arturo, respecto de cómo medir esto. La verdad es que ahí está la dificultad. Podemos tener muy buena información, sin embargo, como decían también, estos son aspectos cualitativos, con bastante subjetividad, y la relevancia es cómo medir esto. Y ahí está el desafío también de los clasificadores, de los evaluadores, de buscar estándares que permitan de alguna forma generar una coherencia también al minuto de entregar esta información al mercado y al público. Mientras tanto, efectivamente nos vamos a ver acompañados por esta dificultad de no necesariamente tener estos criterios tan coherentes que entregan estos valores. Pero es parte hoy día de lo que tenemos que manejar, que el mercado también tiene que ir adoptando. Y como decía, esto nos desafía, probablemente hay que hacer trabajo también interno. Esto implica incorporar recursos a las diferentes compañías para hacer los análisis correspondientes. Solo felicitar nuevamente a Arturo, porque la verdad es que es un paper muy atractivo, muy interesante. Muchas gracias, Juan Pablo. Bien, y antes de seguir y cederle la palabra a Arturo, también me imagino que hay muchos comentarios y preguntas que la audiencia tiene, así que por favor les invitaría a que las formulen en la página web en clapesoc.cl, en el chat del streaming. Ustedes pueden hacernos llegar sus preguntas para los panelistas o para el expositor más adelante. Bien, Arturo, entonces, resumiendo un poco, Mauricio te decía, mira, esta motivación se puede ampliar. Después, Alejandro también toma un punto, y son muchos puntos los que han mencionado, pero Alejandro me llamó la atención en su punto del tiempo, ¿no? Que a lo mejor esto en el pasado fue divergente y que después hay una convergencia en criterios, sería interesante verlo. Felipe nos decía, ¿qué pasa con la institucionalidad? ¿Qué pasa con este tema? Y también Juan Pablo levantaba un punto con respecto a que esto también ha sido visto en la literatura, hay consultas que se están haciendo públicamente. Algunos puntos que fui seleccionando, tal vez para resumir un poco las intervenciones para ti y para la audiencia. Arturo, por favor, te cedo la palabra para que esto sea una conversación y así comentar las preguntas, las sugerencias y los comentarios que nos hacían los panelistas. Adelante. Gracias, Luis. Bueno, voy a ser breve porque lo importante es la opinión de los panelistas aquí. Les agradezco a todos sus conceptos tan generosos y exagerados con respecto a nuestro estudio. Las ideas para continuar son todas muy buenas, algunas las vamos a recoger, tenemos limitaciones de recursos y tiempo. Pero me quiero colgar de la analogía de Alejandro, del termómetro. Me gustó esta analogía del termómetro, que distintos termómetros nos dan distintas temperaturas. Efectivamente, uno de los desafíos que existen en este momento, no voy a dar nombres para no crear problemas, digamos, pero ustedes me entenderán, digamos, algunas de las agencias clasificatorias de ESG son bastante transparentes en cuanto a los parámetros que ocupan, ¿ya? Si bien es cierto, es subjetiva la evaluación, ellos dicen, nosotros nos focalizamos en A, B, C, D.
Desgraciadamente hay otras que son bastante oscuras y que consideran como una ventaja competitiva el no revelar los parámetros que ocupan y cómo los miden. Entonces, parte de la complejidad es que es difícil para un usuario a veces establecer, digamos, a qué se debe la divergencia de criterio, porque hay muchas agencias clasificatorias de riesgo, digamos, que consideran como una ventaja competitiva no contar todo. En parte esto tiene que ver en alguna medida, como ustedes sospecharán, porque este es un mercado relativamente nuevo, digamos. ¿Ya? Por ejemplo, hace 5 años atrás no podríamos haber hecho este análisis porque la cobertura de rating ESG era menor. ¿Ya? Hoy día, yo diría que en los últimos 2 años, la empresa del S&P 500 está cubierta, pero hace 5 años atrás no había suficientes datos. Ahora, por último, con esto termino, digamos, no porque los otros puntos que ustedes hayan levantado no hayan sido importantes, pero los más importantes son las opiniones de ustedes con respecto a esto. En el mercado de renta fija, el mercado crediticio, es un mercado que está bastante consolidado y en alguna medida existe acuerdo en cómo evaluar la capacidad de pago de una empresa, ¿no es cierto? Uno se focaliza en los cash flows, en los flujos, el nivel de deuda, participación de mercado, cuántos bonos ha emitido, cuánto tiene de deuda de corto plazo y de largo plazo. Entonces, existe más o menos un acuerdo en cuanto a los parámetros que uno tiene que mirar. Y la otra ventaja es que el default es un evento bastante claro, ¿no es cierto? Como blanco y negro, una empresa entra en default o no entra en default, no hay cosas intermedias. Aquí en el ESG, debido a su propia naturaleza, es un poco más ambiguo, no son situaciones en blanco y negro, sino que hay gamas que van desde el blanco hasta el negro. Así que, bueno, les agradezco todos los comentarios, los vamos a considerar, por supuesto, en nuestras actividades futuras, digamos. Y Luis, de vuelta a ti. Gracias, Arturo. Bueno, entonces ahora voy a hacer seguimiento de una pregunta con la que terminaste tú, Arturo, la presentación, y es una pregunta para los panelistas. Sí, de cómo ustedes gestionan desde sus distintos ámbitos estos portafolios de ESG, con qué criterios, cuáles han sido los desafíos que se han enfrentado. Alejandro, por ejemplo, nos comentaba, nos adelantaba que en el directorio en el que él participa ya se hizo esta pregunta de buscar cuál es el termómetro, etcétera, etcétera. Voy a partir contigo, Mauricio, y pensando y haciendo referencia, yo creo que a un hecho fundamental que está ocurriendo para el mercado financiero y es la norma 461, que justamente aprovecha las atribuciones que tiene la CMF para el funcionamiento del mercado, ¿no es cierto? Para que se tengan correcto funcionamiento, para que se tenga además algún respaldo del ente supervisor y además para la generación de información. Y aquí hay un gap importante que ha salido, digamos, en la discusión, es que se está viendo mucha información, se la está clasificando de distinta forma y se tienen distintos termómetros, en ejemplo de Alejandro. Entonces, quiero que te refieras cómo asume o cómo se ve, digamos, que la regulación está tomando este desafío. ¿Cuáles son las luces que nos puede dar, por ejemplo, esta norma 461 que tiene una fase que ya la hemos pasado, que era voluntaria y que posteriormente es gradualmente ascendente? Entonces, que nos comentes cuáles son los atributos que tú ves en esta discusión que pueda tener esta norma y otras directrices de la CMF. Muchas gracias, Mauricio. Perfecto, gracias a ti, Luis. Entonces, antes de entrar al rol de la regulación que tiene en este tema, déjenme plantearlo en contexto. Entonces, siguiendo el punto de Alejandro Ferreiro sobre la importancia de entender qué está detrás de esta divergencia, esta heterogeneidad, estos desacuerdos observados entre las agencias de ratings, se me ocurren al menos 3 posibilidades. Número 1, las empresas de rating pueden estar basando su análisis en un set distinto de atributos. Por ejemplo, una agencia de rating podría estar incluyendo prácticas laborales, otra agencia no. Esto por sí mismo puede llevar a que los 2 ratings diverjan. Número 2, otra posibilidad es que las empresas de rating estén usando los mismos atributos, pero lo estén midiendo con distintos indicadores. Es decir, hay un problema de medición. Siguiendo el ejemplo anterior,
Las prácticas laborales se podrían medir, por ejemplo, como la rotación de la fuerza de trabajo dentro de la empresa o alternativamente por el número de demandas laborales en contra de la empresa. Número 3, las agencias pueden usar los mismos atributos, medirlos de la misma manera, pero le pueden dar una importancia relativa, es decir, un peso distinto. Entonces, y me cuelgo de lo último que dijo Arturo respecto a la transparencia de distintas agencias. Sustainalytics, Moody's ESG, S&P Global, Refinitiv, MSCI son agencias que a mi juicio son bastante transparentes. ¿Qué quiere decir eso? Que esto permitiría recolectar los microdatos para poder hacer el análisis de entender cuál es la fuente de desacuerdos entre los ratings de las distintas compañías en estas 3 dimensiones. Por supuesto, Arturo, para un próximo paper, porque ya este paper en discusión tiene suficientes, digamos, elementos. Y ahora, Luis, me voy a la parte de regulatoria. Entonces, la regulación del mercado de valores puede contribuir a reducir el segundo componente de estas 3 fuentes que a mí se me ocurren que puede estar detrás de la dispersión, es decir, el de la medición. La norma de divulgación ESG que promulgó la CMF a finales del año pasado, justamente lo que busca es armonizar los estándares de divulgación. Y con ello, esta norma va a contribuir a reducir las diferencias de medición y por lo tanto también reducir los desacuerdos entre las agencias de ratings. De eso estoy seguro. Para recordar, déjenme hacer un poco de publicidad de la norma. Esta norma 461 lo que hace es que exige a las empresas divulgar información relacionada con la sostenibilidad. En particular, las empresas deben explicitar en sus memorias anuales cuáles son sus políticas, cuáles son sus prácticas y cuáles son sus metas adoptadas en materias ESG. Ahora, ¿cuál es el problema? Y esto lo levantó Juan Pablo Lira, yo estoy totalmente de acuerdo. El problema es que hoy día existe más de un estándar de divulgación internacional. Y eso es una fuente que genera confusión. En la CMF nos tiramos a la piscina y elegimos un estándar de divulgación específico, que nuevamente es el que dijo Juan Pablo, SASB, Sustainability Accounting Standards Board. Lo que hace SASB es dividir la economía completa en 77 industrias. Y las empresas reportantes tienen que clasificarse dentro de cada una de estas 77 industrias y responder o informar respecto a indicadores correspondientes a esa industria. La idea es que cada industria debe divulgar solamente los elementos que son materialmente financieros para la industria, porque los riesgos y oportunidades, tanto climáticos como sociales, son, digamos, afectan de forma distinta a distintas industrias. Y lo que en la CMF nosotros estamos viendo es que SASB se va a transformar en el estándar de divulgación global. Este es el estándar que usa, por ejemplo, BlackRock, que como decía anteriormente es la mayor gestora de fondos del mundo, con más de 10 trillones de assets under management. La IFRS Foundation, que es la organización internacional que fija las normas de contabilidad, está justamente ahora, tal como dijo Juan Pablo, desarrollando un estándar único de divulgación y se ha propuesto adoptar los estándares SASB para ello. De esta manera, más empresas en el mundo van a empezar a divulgar con el mismo estándar, SASB, y con ello, la medición de variables ESG se estandariza, lo que debería contribuir, lo que va a contribuir a reducir los desacuerdos observados entre las agencias de ratings. Ese, Luis, es mi visión como regulador. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Además, gracias por empezar a unir los puntos que tocan los panelistas y el expositor. Alejandro, yo voy a aprovechar de tu experiencia como parte de autoridad de regulación y además tu rol en una parte del mercado financiero que son los seguros. Y el negocio particularmente, digamos, en los seguros es justamente ver cuál es la distribución de probabilidad de ocurrencia de eventos para tratar de entender, digamos, y diversificar ese riesgo y otorgar seguros, digamos, a los clientes. Y lo que vemos es que por lo menos en la parte ambiental con respecto al cambio climático, ya salió en esta presentación, hay eventos que prácticamente no conocemos su distribución, que sabemos que están acelerándose en frecuencia y demás. Y un punto que mencionaba muy interesante Mauricio en su sugerencia de ampliar, digamos, la motivación es que hay muchos clientes que están tratando de protegerse ante la posibilidad o creciente probabilidad
de ocurrencia de estos eventos. Entonces, ¿cómo se ve eso desde los seguros? Y un pelo más en la sopa, como dicen. ¿Qué pasa con la institucionalidad que mencionaba Felipe Lira? Entonces, te di bastantes elementos, además de los que ya se han tocado, para que nos cuentes cómo se está gestionando estos criterios ESG en las inversiones y en los seguros. Adelante, Alejandro. Gracias, Luis. En los próximos 3 minutos intentaré decir algo de lo que quiero decir, porque la verdad que los temas son muchísimos. Lo primero es decir que es importante que los inversionistas institucionales pongan crecientemente los capitales gestionados a su cargo al servicio del bien común. Yo lo digo como ciudadano. Creo que es importante rendirle cuenta a la sociedad de que, por así decirlo, el mercado de capitales no es indiferente a las preocupaciones principales de la sociedad. Y la inversión sustentable apunta a responder a ese gran desafío de alineamiento entre el mercado de capitales y, por así decirlo, la promoción del bien común sintetizado en estos criterios ESG. Para un institucional, lo primero es, por así decirlo, definir hasta dónde quiere llegar en esto. ¿Cuál es su genuina convicción y motivación para hacer una transición desde una inversión tradicional hacia una inversión ESG o eventualmente inversión con impacto? Entender el espectro en donde puede ubicarse, elegir el espectro, gobernar la gestión de transición, medirla y reportarla de manera consistente. El espectro, lo sabemos, podemos tener una inversión tradicional, una lista de exclusión o negative screening, podemos avanzar hacia la consideración explícita de factores ESG, podemos ir incluso un paso más allá, buscando activamente inversiones con impacto. Y de las inversiones con impacto podemos elegir incluso aquellas que tienen como preferencia o objetivo principal el impacto, o aquellas otras que tienen preferencia en el retorno financiero. Es decir, podemos incluso elegir como parte de la gestión del portafolio qué porcentaje le queremos asignar a aquellas inversiones que sacrifican algo de riesgo o sacrifican algo de rentabilidad en nombre de un impacto social positivo. Lo primero entonces, sincerar la misión y ser genuinos en la definición, para que esto sea consistente con valores, con visión de largo plazo, y no una, a ver, quiero exagerar para ser provocativo, no simplemente una definición estética que busque presentar, maquillar una gestión, pero no hacer una transición real, efectiva y genuina. Esa es la primera definición. Luego, gobernarlo, porque declarar la voluntad en estas materias es más fácil que gestionarlo. Gestionar un portafolio grande supone elegir qué voy a hacer yo con el flujo de inversiones y qué voy a hacer con el stock de inversiones. Es siempre más fácil hacer una evaluación de las nuevas inversiones, trabajar sobre el margen. Pero si queremos mover la aguja, en algún minuto nos tenemos que preguntar qué hacemos con el stock, qué voy a desinvertir, con qué criterio, con qué velocidad, otra vez, con qué indicadores relevantes, cuál de estos termómetros voy a usar para ser más preciso en función de mi propia vocación o misión. Referencia entonces al stock, al flujo, la definición de velocidad, las métricas internas. Voy a someter mi criterio, mi práctica, por ejemplo, a una revisión independiente. Le voy a pedir al equipo de auditoría interna, por ejemplo, que evalúe si estoy cumpliendo con mis metas en materia de ESG, es decir, la definición real de lo que quiero hacer y sobre todo la gobernanza de lo que voy a hacer para transitar desde la mera declaración a la práctica genuina, es, creo yo, lo principal que tiene que definir un inversionista institucional en estas materias. Y en ese contexto está, creo yo, la importancia de identificar aquel termómetro de los disponibles que mejor se alinee con mi vocación como inversionista institucional. Yo creo que hoy día es fácil declarar que somos inversionistas ESG, es más difícil transitar genuina y efectivamente, de modo que tenga incidencia en esa dirección, y eso requiere una gobernanza interna que ponga estas definiciones en el corazón de las definiciones estratégicas en materia de inversión. Eso no es tan fácil, eso requiere mover ciertas inercias, pasar de las definiciones marginales en el flujo de inversión a la intervención sobre el stock, y eso son palabras mayores que un inversionista institucional que quiere ser relevante en esta materia tiene que estar dispuesto primero a definir explícitamente y luego a gobernar de manera consistente. Gracias, Luis. A ti las gracias, Alejandro, muy provocativo. Y en esa línea también, Felipe, yo quería preguntarte, en la industria en la que estás trabajando, si hay alguno de los aspectos que es demandante y además por norma es
tratar de maximizar la rentabilidad de las inversiones y gestionar lo que mencionaba Alejandro, este stock, este flujo de inversiones. Es muy fácil, por ejemplo, solamente hacerse cargo de las nuevas inversiones para llegar a este punto, y a lo mejor me imagino que la convergencia, si todo el mundo es ESG lover, va a ser que el nuevo estándar, lo nuevo común va a ser que todas las inversiones sean ESG en el largo plazo. Pero en esta transición, quería preguntarte, en la gestión que tú has visto desde los fondos de pensiones, ¿cuáles son los desafíos? ¿Has visto ya algunas diferencias en rentabilidad entre inversiones ESG con aquellas, llamémosle plain vanilla o sin etiqueta? ¿Cuál es la percepción? ¿Cómo se ha gestionado esto en esta dinámica de transición hacia ese nuevo estado? Adelante, Felipe. No, gracias, Luis. Y de hecho, antes de ir, digamos, a lo último que estás preguntando, me quería colgar un poco los puntos de Alejandro, que yo creo que son muy, muy importantes y están, digamos, muy bien tomados por nosotros como AFP Capital. Nosotros, de hecho, hace 8 años que hemos estado incorporando nuestros procesos de inversión estos criterios no financieros, que primero se ha dado mucha importancia, y como ya les comenté antes, como industria, hemos tenido un rol muy activo y con un impacto real en la calidad del gobierno corporativo de la empresa en Chile desde finales de los 90. Pero nosotros, claro, hemos ido avanzando también, sobre todo en los últimos 5 años, en ir incorporando los criterios ambientales y sociales a, digamos, esta parte, digamos, del GE que tenemos bien desarrollado. Entonces, en eso yo creo que, un poco mezclando también con lo que tú mencionas, Luis, nosotros tenemos nuestro deber fiduciario y nuestro propósito claramente está el mejorar las pensiones, y para ello creemos que la rentabilidad es un punto clave. Entonces, se habla mucho de este trade-off entre rentabilidad e invertir, digamos, en forma sostenible, pero nosotros no creemos, y lo hemos visto, y hay estudios que lo respaldan, que no necesariamente invertir en ESG implica, digamos, dejar retornos, sobre todo de largo plazo, o bajar los retornos de largo plazo. Es más, nosotros, si uno lo hace, digamos, usando buenos criterios de inversión o de optimización de portafolio, y sobre todo usando mucha tecnología, extrayendo mucha información y procesando bien esa información, hemos visto que en el peor de los casos se puede mantener el mismo retorno que de un, como tú bien comentabas, digamos, de un índice plain vanilla, digamos, si uno lo compara con un índice que incorpore los criterios ESG. De hecho, bueno, un poco lo mencionan dentro distintos índices del MSCI, por ejemplo, si uno lo considera solo la parte ESG de países desarrollados, en general no hay ninguna destrucción de valor. Pero lo que es muy interesante, y por eso que mencionaba este punto, digamos, la institucionalidad, es que si uno lo ve, por ejemplo, para economías emergentes, se genera una diferencia bien fuerte, pero positiva incluso, muy positiva. Si uno invierte en empresas con criterios ESG, logras un retorno mucho más alto que el índice, digamos, tradicional o el plain vanilla. Entonces, ese yo creo que es un punto bien relevante si uno hace bien el proceso de inversión, apoyado, como ya les comentaba, de buenos procesos y respaldados por la academia y bien riguroso, y por otro lado con uso importante de tecnología, uno puede incluso mejorar los retornos de largo plazo, y no estaríamos, digamos, en ese sentido incumpliendo, digamos, con nuestros mandatos, sino que incluso robusteciendo. Y el segundo punto, que para nosotros también es relevante y lo hemos marcado muy fuerte en los últimos 8 años, es la parte de la sostenibilidad. Y la sostenibilidad tiene que ver también no solo con el tema de los temas ESG, sino sobre todo en el fondo de si yo voy a llegar al mismo retorno, la forma en que yo llego a ese mismo retorno para nosotros no da lo mismo. O sea, creemos que justamente con nuestros stakeholders es súper importante en el contexto que hay hoy día, en las demandas, digamos, que hay en la población. Nosotros creemos firmemente, y lo hemos hecho en el último tiempo, en que hay que promover siempre un proceso que sea ético e integral. Y ahí me quiero un poco conectar con los puntos que mencionó muy bien Alejandro, que es justamente el tema de la gobernanza, porque claro, por un lado uno dice, ok,
hemos logrado armar un buen equipo técnicamente, con un apoyo fuerte en la tecnología, pero al final es clave la gobernanza, y nosotros como AFP Capital hemos tenido un proceso, tenemos un equipo primero bien comprometido, con un proceso de capacitación muy fuerte en temas ESG, en el equipo de inversiones, el equipo de riesgo, pero también es más transversal, y hemos tenido un proceso de control de gestión en temas ESG bien potente, en el cual participa de forma muy activa el directorio y también el gerente general. Entonces, es un compromiso global de la compañía, es un compromiso general de nuestros controladores también, y creemos que es muy relevante, y quería destacar estos puntos porque yo creo que lo que comentaba Alejandro de cómo uno lo lleva a la práctica es bien relevante. Y justamente el tema del flujo, ahí el proceso de inversión robusto y con apoyo de tecnología para nosotros es clave, digamos, de que ese proceso sea ordenado, que como ya les comentaba, no va a generar una caída en retorno esperado a largo plazo, y de hecho, en el mejor de los casos, creemos que lo puede mejorar. Muchas gracias, Felipe. Y ahora doy la palabra a Juan Pablo. Juan Pablo, yo quiero además mencionarte que tienes una ventaja, que has podido escuchar todas las intervenciones, todos los puntos de vista, así que por favor úsala. Y lo otro que también desde un usuario, digamos, de este tipo de información, por ejemplo, ¿qué opinión tienes con respecto a los estándares que se están tomando? Si es que percibes que en el mercado hay una exigencia, hay una demanda, hay mayor apetito por estos criterios ESG, y eso, ¿qué depara para ustedes en la gestión de fondos mutuos? Adelante, Juan Pablo. Estás con el micrófono apagado. Ahí, dale. Gracias Luis. Bueno, sí, comentar, la industria de fondos hoy día gestiona recursos a más de 2.900.000 partícipes. Es una industria muy significativa, muchos de ellos, la gran mayoría, personas naturales. Por lo tanto, el desafío que tenemos es muy grande, como decía anteriormente, en el sentido de entregar la información en forma correcta. Paralelamente, comentar que, y tú lo decías, Luis, hoy día uno ve las encuestas a nivel mundial que recogen respecto de los ESG lovers, como decías tú, y la verdad es que es creciente, esta tendencia es realmente creciente, y va a una velocidad, la verdad es que abismante. Por lo tanto, el que no se suba a esta micro va a desaparecer probablemente, siendo bien duro. Yo creo que esto es algo que llegó y va a avanzar fuertemente. En ese sentido, nuestra industria hoy día, prácticamente la gran mayoría de ellos están adheridos a los principios PRI, a signatarios PRI, los principios de inversión responsable. Esto, ¿qué significa en definitiva? Algo comentaba o lo planteó Arturo en su presentación de los principios, de tener un proceso de inversión adecuado, de tener una política que sea clara, precisa, y también, de alguna manera, los tres más relevantes que yo, es la revelación de estos, ¿ya? Aquí también uno ve lo que es la regulación internacional, y ve cómo ya hay criterios en términos de cómo uno se clasifica como un producto de inversión. Afuera, fundamentalmente, hay dos categorías. Hablan de aquellos fondos que se identifican con un proceso de inversión, que son la inmensa mayoría, y otros que tienen un objetivo de inversión, que son probablemente, hay una menor cantidad de ellos. No tengo ninguna duda que la industria local va a migrar hacia allá también. Y sin duda que esto requiere también de una correcta información, y ahí están los desafíos, lo decía también Felipe, respecto a los procesos internos que tenga cada gestora, del esfuerzo que se haga, y también de cómo avanza hoy día este tema de poder buscar la convergencia, la coherencia también respecto de estas agencias que hoy día entregan información. En conjunto, uno debería aspirar a llegar a una situación bastante más adecuada en términos de poder entregar una información adecuada, una protección al inversionista, y paralelamente seguir trabajando, como lo hacemos hasta hoy día, en todo lo que es educación financiera, fundamentalmente asociada a temas ESG. Desde ese punto de vista, yo creo que
hay un desafío que tenemos que seguir avanzando. Como dije anteriormente, esto es un proceso. Cada día, cada semana, uno ve nuevas noticias, nueva información respecto a los factores ESG, y eso de alguna manera tenemos que irlo incorporando en nuestros procesos, en nuestras políticas, en nuestro análisis. Hoy día, sin duda, que la demanda es bien significativa y tenemos que ir dando un paso hacia ello. Comparto 100% lo que dice Alejandro respecto del gobierno, respecto de los temas, y aquí no se puede caer en un greenwashing. La verdad es que eso sería muy malo, y eso tiene que estar muy estructurado y marcado. Y yo creo que ahí también todo lo que está haciendo la CMF con su norma de carácter general, la 461, va a ayudar en forma significativa también a avanzar hacia estos estándares. Muchas gracias, Juan Pablo. Hemos terminado esta primera ronda, bueno, en realidad ya la segunda ronda de opiniones con respecto a sus backgrounds y a sus industrias. Arturo, la pregunta es si tú tienes algún comentario de lo expuesto acá. Se han tocado muchos temas, las rentabilidades, los estándares que siguen cada industria. No sé si tienes alguna consulta en específico o algún comentario con lo que se ha dicho en el panel. Sí, mira, a ver, bueno, los puntos fueron bastantes, así que de nuevo no me voy a acceder. Quiero una cosa, un punto que se mencionó, no sé si lo mencionó Alejandro o Mauricio, que es muy relevante, tiene que ver con las implicancias de un manejo descuidado de los riesgos climáticos. De hecho, desde el punto de vista estrictamente financiero, no es bueno invertir en una empresa que sea poco cuidadosa en este aspecto. De hecho, existe un ímpetu internacional bastante grande en revelar, por ejemplo, en los estados financieros lo que se llaman los pasivos contingentes, las contingent liabilities, que pueden tener implicancias grandes. Un ejemplo, a British Petroleum, sin hacer ningún juicio, el colapso de la plataforma en el Golfo de México le costó entre 6 y 7 billones de dólares, billones anglosajones, ¿ya? Digamos, no quiero decir si fueron culpables o no, ese no es el punto, digamos, pero una situación de un manejo ambiental que les produjo un impacto significativo. El otro caso también que es bastante importante es el embalse de Relave en Brasil, que se colapsó, me parece, la empresa Vale, que también le costó bastante. Entonces, más allá de las consideraciones de tipo ético, un manejo descuidado del riesgo climático puede tener implicancias devastadoras desde el punto de vista estrictamente financiero, digamos. Es una consideración que uno debería, como inversionista, tener en cuenta, sobre todo con los cambios climáticos que ahora son bastante más violentos. Por ejemplo, Alejandro, que el que entiende de seguro, acá en la compañía de seguro en Florida, por ejemplo, hoy día están un poco reticentes a ofrecer seguros con respecto a inundaciones, y la frecuencia con que han ocurrido ese tipo de fenómenos es bastante mayor que lo que ha ocurrido en el pasado. Entonces, al menos en el sentido de la importancia que uno le da al riesgo climático, existe un vínculo bastante grande con el riesgo financiero. Eso sería todo por el momento, Luis. Excelente. Les cuento que estamos entrando a la recta final del seminario. Hemos tenido participación de nuestra amable audiencia, y puedo resumir entre las consultas que nos han llegado tres temas importantes, a los cuales les voy a pedir al panel que se refieran en esta última recta final, en el mismo orden. Lo primero es con respecto al desafío de la taxonomía, ¿no? Yo diría que es una palabra clave que aparece en todas estas discusiones, y que es esta suerte, para aquellos que no están familiarizados, es esta suerte de diccionario de qué se entiende por sustentable, qué no se entiende, qué es verde, qué es café, ¿no es cierto? Y así con cada una de las aristas de lo ambiental, lo social y lo de gobernanza. Entonces,
con respecto a la taxonomía y en específico, ¿qué opinan con respecto a este desarrollo que se está gestando, digamos, liderado en el Ministerio de Hacienda, que ya que tiene algunos precedentes, como por ejemplo los bonos verdes, los bonos sociales y los sustentables y los linkeados, que ya tienen una lista de qué se entiende por inversión verde, por inversión social, por ejemplo, la taxonomía. Ese es el primer punto. El segundo punto que aparece mucho es un poco más de coyuntura. ¿Ustedes creen que tanto con la incertidumbre externa, ¿no es cierto? Estamos en medio de un conflicto donde, por ejemplo, la decisión y ver si es que algunas empresas compran gas a Rusia o no, estoy hablando del conflicto Rusia y Ucrania, tiene algún impacto si es que, por ejemplo, de la incertidumbre local con respecto a cambios estructurales que se puedan dar o no en la reforma constituyente, pueden afectar el proceso de implementación de estos criterios ESG en general para los gobiernos, para las empresas. Y el tercer punto tal vez es un poco más dirigido a Felipe Lira, pero también en las otras, en los otros sectores, si es que hay espacio de diferenciación. Vale decir, si es que, por ejemplo, y en particular, por ejemplo, en la industria de administración de fondos, hay espacio para para mostrar, digamos, que uno tiene inversiones en ESG. Lo mismo podría aplicarse para el sector bancario, para los fondos mutuos, para aseguradoras. Entonces, un poco que se refieran a esos espacios. He tratado de resumir estas tres tendencias que han aparecido en las preguntas. Adelante, por favor. Partimos contigo, Mauricio, y seguimos en el mismo orden con el que estuvimos antes. Muchas gracias, Luis. Para no hablar de todos los temas, voy a elegir uno, digamos el primero, que tiene que ver con taxonomía, y después darle tiempo a los otros panelistas para poder compartir sus ideas. Para entender el concepto de taxonomía, Luis, permíteme dar un paso atrás, voy a dar mi visión como regulador, por supuesto. En temas de cambio climático, la CMF tiene tres grandes objetivos. Primero es el objetivo de transparencia y divulgación de información acerca de riesgos climáticos, efectos que tienen las compañías sobre el medio ambiente, etc. Ahí, Luis, digamos, con esta divulgación de la norma 461, la CMF avanzó fuertemente en una mayor transparencia que nosotros, como decía anteriormente, esperamos que ayuden a reducir un poco la heterogeneidad de estos ratings ESG. El segundo objetivo que tiene la CMF tiene que ver con que las instituciones financieras gestionen o integren, digamos, la gestión de riesgos ambientales a su gestión tradicional de riesgos, que los bancos y las instituciones financieras, como las compañías de seguros y otras, tales como gestionan riesgos de mercado, riesgos de crédito, riesgos operacionales, que también gestionan el riesgo climático. Y en tercer lugar, y acá voy a lo de taxonomía, así que gracias por la paciencia, nosotros como CMF queremos promover un mercado financiero verde. ¿Y qué significa eso? Significa un mercado que canalice fondos a financiar proyectos y actividades más sostenibles, que pueden ser, por ejemplo, inversiones en energía renovable no convencional, como eólica o como solar, entre otras. Pero ¿cuál es el problema, Luis? Que para poder avanzar en esta materia es muy importante tener una clasificación más objetiva de qué se considera una actividad verde y qué no se considera una actividad verde. Y justamente en esta materia, la CMF también, la CMF ha estado colaborando con el Ministerio de Hacienda, tal como mencionaste tú, en el diseño y definición del proyecto que propone una hoja de ruta para una taxonomía verde en nuestro país. Desde el año 2020, la CMF ha colaborado con el Ministerio de Hacienda en esta hoja de ruta, en parte basándose en lo que ya se ha hecho en la Unión Europea. Esto es algo que está en la frontera, Luis. No es fácil la definición de una taxonomía. La Unión Europea ya avanzó bastante en esa dirección. Hay otras jurisdicciones en el mundo que no han avanzado, pero nosotros en Chile creemos que es muy importante. Y acá hay como dos dimensiones de taxonomía. Uno es la clasificación del instrumento financiero mismo, si el instrumento financiero, el bono, el fondo mutuo, se considera verde o no, versus la taxonomía de actividades económicas reales, es que la actividad subyacente sobre el cual el instrumento financiero está invirtiendo se considera verde o no. Y la hoja de ruta que está preparando de taxonomía el Ministerio de Hacienda tiene que ver más con esta segunda dimensión de taxonomía, que tiene que ver con las actividades subyacentes, productivas, reales, sobre las cuales los instrumentos financieros se están invirtiendo. Y ya para ir cerrando, yo estoy convencido de que la existencia de una taxonomía clara debería bajar los costos de transacción, porque digamos, ya no se tienen que incurrir costos para poder tratar de demostrar que la inversión que se está haciendo definitivamente es verde o no.
y por lo tanto debería también reducir los costos de financiamiento para fondeo verde, y esto debería generar de algún modo un premio por una gestión más sostenible y contribuir al desarrollo de un mercado financiero más verde. Esa es la forma como yo veo el tema de la taxonomía, Luis, desde el punto de vista del regulador. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias, Mauricio. Alejandro. Yo creo que la taxonomía es un desafío, pero se está trabajando en ello, el regulador está haciendo su parte, a nivel global también se converge hacia criterios más claros, y si alguien en Chile tiene alguna duda del glosario relevante, de los temas, de cómo abordar el ABC, hay bastante información disponible. Yo quiero mencionar una guía que recién salió de inversión sostenible en Chile, preparado por específicamente 4 mujeres que trabajaron al amparo de la Asociación de Fondos de Inversión, la CAFI, que hoy día nos ofrece, creo yo, un panorama actualizado, simple, muy claro. Lo estuve leyendo ayer y es un buen manual para quien quiera profundizar en estos temas y tener claros los elementos fundamentales. Creo también que hay ciertos desafíos adicionales. Por ejemplo, esto es dinámico. Si uno mira una industria que hoy día contamina, uno la puede descalificar por contaminante. Pero uno tiene que hacer un doble clic para ver si está invirtiendo para bajar su contaminación o para quedarse ahí. Puede tener un proyecto de transición de su forma de generar su actividad productiva, que puede quedar no suficientemente capturada en una medición estática. O sea, tenemos también que hacer un doble clic para ver a las empresas, pero también a ver los proyectos de transición, porque lo que nos importa no es simplemente sacar los activos de aquellas compañías que están contaminando, sino canalizar los activos hacia las transformaciones o transiciones energéticas que son relevantes. Eso nos obliga a tener una mirada más dinámica y no solo estática. Y eso genera mayor complejidad en el análisis, pero es fundamental. Es muy fácil ser green en esta materia, transitando los activos de un lado a otro, pero con eso no cambiamos el mundo. Cambiamos el mundo cuando somos capaces de financiar las transiciones relevantes. Y eso requiere mirar no solamente a las compañías, sino a los proyectos de transición energética en las cuales puedan estar ellas involucradas. Yo creo, me han hecho varias preguntas sobre seguro. Yo tengo que aclarar que estoy en compañía de seguros de vida. El riesgo relevante que estamos mirando es el de longevidad y el regulatorio, con los cambios en la legislación previsible. Por tanto, me encantaría poder hablar de cómo se insertan también en la lógica de administración de riesgos estos grandes riesgos climáticos. Pero también quiero decir que en nuestra compañía con futuro, para hablar un poco de lo que hemos hecho en esta materia, tratando de recorrer el camino y no solamente de hablar, estamos midiendo la huella de carbono, estamos midiendo la exposición a activos que están expuestos efectivamente al cambio climático. Tenemos una política de sustentabilidad y estamos tratando de gobernar nuestra transición, pero nos va a costar porque, insisto, el stock de inversiones es mucho más grande que la inversión marginal y la desinversión cuesta mucho más que el trabajo sobre la nueva decisión de inversión. Pero lo importante, yo quiero insistir, no nos perdamos tanto en las taxonomías, en las definiciones internacionales, en qué rating usemos. Hagámonos una pregunta introspectiva de hasta dónde queremos llegar, qué tan genuinos y relevantes queremos ser en esta transición hacia una inversión sostenible y cómo gobernamos eso con consistencia, eficacia, con reportabilidad y poniéndonos incómodos, que nos duele un poquito, porque cuando no nos duelen las cosas, en verdad no estamos haciendo un cambio relevante. Gracias, Alejandro. Felipe. Oh, bueno, gracias, Luis, y voy a responder justo la pregunta, digamos, dirigida por el lado, digamos, del espacio a diferencias que puede haber, digamos, en lo que nosotros hacemos. Yo creo que primero que nada, parte directo de las conclusiones del paper de Arturo, sí que claramente hay un espacio de diferencia, ya lo demostró, digamos, lo que hace la agencia, y obviamente nosotros tenemos, como ya les comentaba antes, nuestro proceso interno, que nos apoyamos, digamos, de un proceso que ya lleva varios años, y que está incorporando mucho el tema tecnología y un equipo, digamos, que cada vez se capacita más en estos temas y ha estado, digamos, desarrollándose de forma bien robusta. También en otros procesos, digamos, dentro de las inversiones que yo creo que también son relevantes, que es el tema de factores de riesgo. Nosotros desarrollado un proceso bastante cuantitativo en esa línea y eso también nos permite, digamos, anclarnos en este gran desafío que es el tema ESG. Quería dar un ejemplo bien importante, porque claro, nosotros partimos de una base, como bien se menciona, igual exigente, la CMF y los distintos reguladores nos ponen una base, hay digamos 52 indicadores ambientales, sociales y de gobierno corporativo
digamos, están, digamos, dentro de, o sea, nosotros hemos incorporado adicional a los 99 que están presentes en la norma de carácter general 385 de la CMF. Ese es, digamos, hemos puesto, digamos, ese piso sobre, digamos, lo que nos exige el regulador, pero también, y aquí yo quiero poner un punto bien relevante y conectarlo también con lo que comentaba Alejandro, de que nosotros hacemos cuestionarios, el cual se los enviamos, nosotros sacamos información de la memoria de las empresas, pero también tenemos un comportamiento, digamos, bien interactivo con ellos, en el sentido de que hacemos un cuestionario, que lo hacemos interno, se lo enviamos a las empresas, y con eso básicamente las empresas después nos devuelven, nos dan cierta información que normalmente no es, digamos, tan común o no está en la memoria, o digamos, no es tan fácil de acceso público, y esa información claramente a nosotros nos permite en el cuestionario en sí dar un poco la directriz de hacia dónde nosotros queremos que estas empresas se vayan moviendo. Entonces ahí tenemos una participación bastante activa. En la Junta nosotros hacemos siempre nuestra declaración, destacamos los cambios que han hecho las distintas empresas que justamente van en línea de estas directrices que nosotros le hemos planteado y lo planteamos a través de este tipo de cuestionarios. Entonces, como inversionista y como, digamos, el rol que tenemos bien relevante en muchas empresas a nivel local, creemos que, y lo estamos haciendo y lo hemos estado haciendo en los últimos años, podemos, digamos, hacer un cambio en cómo las empresas también van tomando, digamos, incorporando más decisiones de temas ESG, y no solamente, digamos, este enfoque más pasivo de una cartera de inversiones, digamos, más exógeno, ¿ya? Y en ese punto yo creo que también destacar, creo que lo mencioné, pero el tema de la tecnología, el equipo, los procesos, mucho del tema ESG, como es bien cualitativo, yo creo que hay procesos tecnológicos que nos pueden ayudar harto a bajar ese grado de discrecionalidad. Está el tema del text mining, está el Natural Language Process, técnicas, digamos, que son relativamente nuevas, que nos permitirían, digamos, este mar, digamos, de información, poder, digamos, llevar a criterios más objetivos, y en la medida que compartimos mucho, digamos, las conclusiones que mostró Arturo, de que no es el minuto de ir descansando, digamos, la agencia de rating, sino que creemos que los procesos internos son muy valiosos y nos han permitido, digamos, tener, digamos, un buen desempeño y tener este hambre, digamos, de seguir creciendo en incorporar mucho más la parte de ESG en nuestro portafolio. Muchas gracias, Felipe. Juan Pablo, adelante. Gracias, Luis. Bueno, respecto a la taxonomía, contar que, bueno, como industria nosotros estamos participando activamente en esta mesa público-privada verde, de finanzas verdes, que lidera el Ministerio de Hacienda, y en esa manera apoyar también todo lo que es el desarrollo de esta taxonomía que hablaba también Mauricio. Respecto a los temas de actualidad, de la contingencia, yo creo que la sostenibilidad de alguna forma supera también lo que es la contingencia. Como decía antes, es algo que viene con una fuerza muy grande y de alguna manera vamos a tener que vivir con incertidumbre, con contingencia, etcétera, pero no podemos dejar de lado este tema de lo que es la sostenibilidad. Y comparto 100% lo que se refiere a Alejandro respecto de, más allá de las formas, que las formas sin duda que son muy relevantes, son muy importantes, es el compromiso real con el fondo, ¿ya? ¿Cómo avanzamos en esa línea de realmente ser agentes de cambio, más allá de entregar una información correcta y transparente? Y por último, respecto también al tema de la diferenciación, sin duda que va a ser importante. Aquellos actores que hoy día abracen los aspectos de cambio climático, sociales, de gobernanza, que de alguna manera estén comprometidos, como decía anteriormente, con el fondo, también como lo decía Alejandro, van a tener una mayor preponderancia. Esto ya se está dando en varios actores. Comentaban por ahí el tema del financiamiento. Claramente participaba semana atrás en un desayuno coordinado con Hacienda. En la mesa me tocaron algunos actores bancarios y comentaban cómo el costo de fondo para financiamiento de proyectos verdes es más conveniente que otros.
y cómo también, de alguna manera, emisión de bonos verdes tienen mejor tasa que la emisión de bonos más tradicionales. Sin duda que en la medida que vaya avanzando el tiempo, que los procesos vayan incorporándose, de que esto vaya siendo más claro, más coherente, se va a producir una diferenciación respecto de aquellos actores que están bastante más abocados, embarcados y presentes en este tema de lo que son los factores ESG. Muchas gracias, Juan Pablo, y al distinguido panel, agradecerles por llegar a este punto. Voy a ceder la palabra a nuestro director alterno, Leonardo Hernández. Leonardo, he cumplido la misión de moderar y llegar a tiempo y darte un tiempo para las palabras de cierre. Así que muchas gracias a los panelistas, al expositor, y adelante, por favor. Gracias. Muchas gracias, Luis. En realidad no me queda más que palabras de agradecimiento para los 4 panelistas. Ha sido un muy buen panel, una muy buena discusión. Quiero volver a tomar las palabras con que inicié cuando di, digamos, la partida a este webinar. Este tema creemos que es muy importante, puede afectar en el largo plazo el crecimiento de Chile, las inversiones en Chile. Desgraciadamente, por la contingencia, este tema no está en la primera plana de los medios. Nosotros tenemos urgencias más importantes, la convención, la sequía, la inseguridad, etc. Bueno, esa vorágine hace que estos temas no estén presentes, pero nuestro rol, y eso es lo que queremos en CLAPES, es poner sobre la mesa temas de política pública, siempre orientados a tratar de conseguir la mejor política pública. Y creo que esta discusión, y aquí me cuelgo de las palabras de Alejandro, lo que queremos es poner incómodo al regulador, a los agentes de cambio, queremos poner incómodo al medio, si no, no estamos consiguiendo nuestro objetivo. Lo que queremos es que precisamente las políticas públicas vayan mejorando, y para eso hay que poner incómodo a la gente que está a cargo y preocuparnos todos de que este proceso de cambio se produzca. Y creo que hemos conseguido con este seminario con creces ese objetivo. Hay muchas cosas sobre la mesa, se está trabajando, se está avanzando y lo estamos poniendo de relieve. Nuevamente, muchas gracias a todos, creo que ha sido un gran seminario y esperamos tenerlos prontamente en nuevos seminarios, en nuevos temas que sean importantes para el desarrollo del mercado de capitales y para el crecimiento en Chile. Muchas gracias a todos los que se conectaron, a todos los panelistas, a Arturo, a Luis, y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Adiós. Gracias, adiós. Muchas gracias. Gracias. Salió bien.